¿cómo les va? Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, cerrando la semana, por supuesto, de la mejor manera. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el memoria y cuenta correspondiente al año 2025 y presentó el proyecto de acción de cara al 2026. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando por qué Trump quiere Groenlandia y por qué es tan importante. Y en nuestro recorrido digital le contamos, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán ha firmado acuerdos por $2.500 millones con empresas nacionales para aumentar la producción del petróleo. De esto y más hablamos el día de hoy. Momento de comenzar con el detalle de la información. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el balance anual ejecutado en su momento por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, especificando el crecimiento económico del país durante el año 2025. Aquí algo de lo que se dijo. Yo traigo lo esencial y lo grueso, que allí hablamos, y las directrices esenciales. Son sus directrices y es su memoria y cuenta. Lo primero, el crecimiento económico. 19 trimestres consecutivos de crecimiento que colocaron a Venezuela en el liderazgo como primera economía en América Latina y con un crecimiento del año 2025 de 8.5%. Un gran logro en el mes de diciembre. Los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA alcanzaron 1.200.000 barriles de producción. De la misma forma, la presidenta encargada presentó ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta 2025, destacando el liderazgo económico de su país en América Latina, incluso en medio de las amenazas externas y un entorno internacional desafiante. Vamos a ver detalles. Rodríguez señaló que Venezuela encabezó el crecimiento regional el año pasado, impulsado por el conjunto de la producción petrolera y la diversificación productiva, consolidando una senda de expansión económica sostenida que fortalece la capacidad del Estado para atender las necesidades del pueblo venezolano. Si ustedes ven en azul, es lo que se llamó el nuevo modelo Chevron. El nuevo modelo Chevron no es otro modelo que el que está contemplado en la ley antibloqueo. Chevron y PDVSA somos socios, ustedes lo saben, en 3 campos. Y quiero reconocerlo, a través de este modelo se alcanzaron inversiones similares y cercanos a los $900 millones en el año 2025 y se permitió llegar al 1.200.000 barriles. Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales en base a este modelo. Asimismo, recalcó que la relación comercial energética con Estados Unidos no es algo nuevo. La agenda energética Estados Unidos-Venezuela no es nueva, tiene más de un siglo. En 108 años, Venezuela ha explotado aproximadamente 78.000 millones de barriles de petróleo. Y de esos 78.000 millones de barriles de petróleo, solamente la ExxonMobil produjo 20.000 millones de barriles de petróleo. No es nuevo la agenda energética entre Venezuela y los Estados Unidos. Las primeras empresas que llegaron al lago de Guanoco en 1875 eran estadounidenses. No estamos inventando el agua tibia. Lo que estamos sí es en medio de una agresión y de una feroz amenaza, moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia, la dignidad y la independencia. Del mismo modo, durante su alocución, Rodríguez solicitó la aprobación de una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para blindar inversiones y atraer capitales que fortalezcan la industria, incluyendo modelos productivos surgidos de la ley antibloqueo. Yo quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar el modelo, los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados
de hidrocarburos que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Además, la mandataria encargada presentó iniciativas para la creación de fondos soberanos y una nueva ley destinada a proteger los derechos socioeconómicos de la población mediante esquemas de precios acordados que buscan aliviar la carga sobre los consumidores. En más información, los países miembros del Acuerdo de Asociación sobre Economía Digital, conocido como DEPA, anunciaron el cierre sustantivo del proceso de adhesión de Perú, un paso que consolida la expansión de este mecanismo en la cuenca del Pacífico y refuerza la integración regional en materia de comercio digital. El acuerdo, integrado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur, evalúa marcos regulatorios vinculados a la facilitación digital, la protección del consumidor y los flujos transfronterizos de datos. Según el comunicado conjunto, Perú cumplió con las disposiciones exigidas, lo que abre nuevas oportunidades para el comercio electrónico y la eficiencia logística. En paralelo, el DEPA avanza en ajustes institucionales y cooperación técnica, afianzándose como una plataforma clave frente a los desafíos de la economía digital global. Y en más, las autoridades de Brasil profundizaron la investigación por el colapso del banco Master con una serie de allanamientos y decomisos de bienes valuados en alrededor de $1.000 millones, en un caso que ya sacude al sistema financiero del país. El escándalo estalló tras la liquidación de la entidad en noviembre y avanza como uno de los presuntos fraudes bancarios más graves de la historia reciente. El Ministerio de Finanzas, o el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, llamó a actuar con cautela, aunque no descartó que se trate de un esquema de dimensiones inéditas. La causa apunta a la cúpula del banco y a su entorno cercano, en medio de crecientes cuestionamientos al control y la supervisión financiera. Por orden de la Corte Suprema, se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a Daniel Boccaro, propietario del banco, quien permanece en prisión preventiva. La operación también incluyó la detención temporal de un familiar cercano, reforzando la magnitud política y judicial de este caso. En otro tema, ante la reciente amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los países que mantengan vínculos comerciales con Irán, vuelve a exponer las tensiones, las tensiones geopolíticas que rodean a Brasil y a su política exterior soberana. Washington apunta ahora a un supuesto entramado comercial que involucra a Teherán, mientras sectores conservadores intentan presentar esa relación como un riesgo, ignorando el contexto de cooperación sur-sur y los marcos multilaterales como los BRICS. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ha optado por la cautela diplomática, evitando alinearse con medidas unilaterales que buscan condicionar a terceros países. Brasil sostiene intercambios comerciales legales, principalmente agrícolas, y defiende el diálogo como principio rector de las relaciones internacionales. Y pues es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar tensiones regionales al afirmar que su país no necesita productos fabricados en México ni en Canadá, en una nueva arremetida en contra del comercio regional. Las declaraciones se produjeron durante una visita a una planta de Ford en Detroit, donde el mandatario defendió una política de reindustrialización centrada exclusivamente en el mercado interno. Trump minimizó la importancia del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, y reiteró su intención de priorizar la producción nacional, especialmente en el sector automotriz. También adelantó que podría dejar expirar el acuerdo en 2026 para negociar uno nuevo bajo sus propios términos. El TEMEC, impulsado por el propio Trump durante su primer mandato, sustituyó al Telecan en 2020. Su eventual ruptura genera preocupación en México y Canadá, que apuestan por la continuidad del mecanismo como pilar de estabilidad económica y cooperación regional. Y en más información, el Programa Mundial de Alimentos informó que actualmente un aproximado de 318 millones de personas enfrentan niveles críticos de hambre en medio de conflictos, crisis climática y escasez de fondos. Según la Perspectiva Mundial 2026 del ente, esta considerable cifra se sustenta con el aumento de la inseguridad alimentaria debido a conflictos violentos, fenómenos meteorológicos y graves crisis económicas alrededor del mundo, indicando que ya existen miles de personas
en condiciones similares a la hambruna. Asimismo, indicó que el contexto actual requiere de medidas rápidas, estratégicas y decisivas, mismas que no pueden ser tomadas exclusivamente por el Programa Mundial de Alimentos. La directora ejecutiva del programa, Cindy McCain, enfatizó que en las primeras 2 semanas del 2026 el mundo se enfrenta al riesgo de una crisis mundial del hambre grave, crisis que se prevé siga en aumento. Ante este lúgubre contexto, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, espera actualmente que la financiación alcance poco menos de la mitad de su presupuesto requerido, de $13,000 millones, necesario para ayudar a 110 millones de las personas más vulnerables del mundo. La directora concluyó haciendo un llamado a los líderes mundiales para acatar rápidamente esta situación que aumente el hambre, la desesperación y que ya está afectando el bienestar de millones de personas. Hacemos una primera pausa y al volver en nuestro espacio de análisis estaremos abordando por qué Trump quiere Groenlandia y por qué es tan importante ese territorio. Así que no se vaya, que regresamos. Necesitamos Groenlandia por nuestra estrategia de seguridad nacional. Justo ahora Groenlandia está rodeada por todas partes de barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia por su propia seguridad y Dinamarca no está en condiciones de garantizarla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en apoderarse de Groenlandia. Pero, ¿por qué es tan importante esta isla para los intereses estadounidenses? Bueno, en este espacio se lo contamos. El mandatario estadounidense volvió a plantear la propuesta de la anexión de Groenlandia a Estados Unidos pocos días después del ataque armado a Venezuela. Groenlandia, una antigua colonia danesa, obtuvo su autonomía en 1979. En 2009, Dinamarca aprobó la ley de autogobierno de Groenlandia, ampliando la autoridad de la isla sobre sus asuntos internos. Sin embargo, Dinamarca conserva la autoridad sobre la política exterior, de defensa y de seguridad de Groenlandia, según la información del sitio web de la oficina del primer ministro danés. Estados Unidos mantiene una base militar en Groenlandia desde que Trump asumió el cargo, ha amenazado repetidamente con tomar el control de la isla y ha dicho que no descartaría el uso de la fuerza militar para adquirirla, comentarios que han suscitado la condena y la oposición de los ciudadanos de Dinamarca y de Groenlandia. Es que tras la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, Donald Trump ha intensificado su plan sobre anexionar Groenlandia como territorio de la Nación del Norte. Así lo dio a conocer la Casa Blanca el martes en el informe especial. El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo de la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe. De la misma forma, recalca que Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a sus adversarios en la región ártica. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia reaccionó ante el pedido del presidente estadounidense, lo voy a entrecomillar, del presidente estadounidense Donald Trump, de que Estados Unidos se haga cargo del territorio ártico. Esto fue lo que dijo.
En primer lugar, quisiera decir que no creo que sea apropiado hablar de posibles operaciones militares en este país. Por supuesto, debemos ser conscientes de ello en nuestra preparación y estar preparados para la posibilidad de que lleguemos a ese punto. Estamos aclarando estos asuntos desde nuestra perspectiva, que también están en curso. Por supuesto, estas circunstancias, los últimos acontecimientos y las numerosas cuestiones planteadas han abierto los ojos del Nalakersuisut a la posibilidad de ciertas eventualidades. ¿Qué quiere Estados Unidos de Groenlandia? Bueno, aquí se lo contamos. Históricamente, Groenlandia ha recibido la atención de las autoridades estadounidenses debido a su posición estratégica y por los minerales que despiertan intereses de las grandes potencias. Pero ha sido Trump quien ha amenazado con anexionar la isla danesa al señalarla como una necesidad de seguridad nacional para su país. Entre los recursos del subsuelo groenlandés que están en la mira de Trump y por el cual pretenden apoderarse de estos minerales, figuran materias primas estratégicamente críticas como uranio, petróleo y gas natural, así como los dos mayores yacimientos conocidos de tierras raras del mundo necesarios para la industria de las telecomunicaciones, vehículos eléctricos y turbinas eólicas. A ellos se suman el níquel, cobre, oro, grafito y litio, estos últimos utilizados para la fabricación de baterías. Es preciso indicar que el gobierno de Groenlandia ha frenado en gran medida la explotación de tierras raras, uranio, petróleo y gas, por motivos ecológicos en el marco de la autogestión. No obstante, es dudoso hasta qué punto esa política se mantendría si Groenlandia se separa de Dinamarca y de la forma que fuera, pasará a estar bajo la influencia directa de Estados Unidos. Ante este panorama, líderes europeos reafirman la soberanía de Groenlandia. Así pues, 7 países europeos reafirmaron en una declaración conjunta que Groenlandia pertenece a su pueblo y subrayaron que las cuestiones relativas a Dinamarca y Groenlandia deben ser decididas exclusivamente por los propios países. En una declaración conjunta emitida por la oficina de la primera ministra de Dinamarca y firmada por los líderes de Alemania, Francia, Italia, Polonia, España y el Reino Unido, se subrayó que la seguridad en el Ártico es una prioridad clave para Europa. En ella se indica que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y que los aliados europeos están aumentando su presencia allí. Hacemos una segunda pausa en esta emisión. Al volver, como parte de nuestro recorrido digital, le contamos sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, que ha firmado acuerdos por $2.500 millones con empresas nacionales para aumentar la producción del petróleo. Volvemos con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de realizar nuestro recorrido digital. Hoy iniciamos este espacio con Hispan TV, que nos ofrece el siguiente titular. La Compañía Nacional de Petróleo de Irán, por sus siglas NIOC, pacta con empresas iraníes para aumentar la producción de petróleo. De acuerdo con esa información, la compañía firmó recientemente una serie de acuerdos por $2.500 millones con empresas nacionales para aumentar la producción de petróleo a través de servicios de perforación y procesamiento del petróleo crudo. El evento contó con la presencia del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el ministro de Petróleo, me refiero a Mohsen Paknejad. Este último afirmó que la industria petrolera de Irán está desbloqueando cuellos de botella en la inversión a través de un desempeño efectivo y responsable de la orientación, supervisión y facilitación, y también agregó que la producción de petróleo y gas ha aumentado bajo la administración actual, calculándose para diciembre de 2025 la producción promedio de petróleo crudo por día en 225,000 barriles. Se estima que para el 2026 los proyectos creen alrededor de 11.500 empleos directos e indirectos para jóvenes y élites y mejore la calidad de vida para las personas iraníes.
Ahora pasamos a CGTN en español, portal con la siguiente información. Mercado minorista en línea de China se mantuvo como el más grande del mundo en 2025. Dice la nota que el Ministerio de Comercio chino destacó que el consumo digital de China superó los 23,8 billones de yuanes. A su vez afirmó que el comercio electrónico emplea para el momento a más de 78 millones de personas, impulsando un crecimiento promedio cercano al 20% en el volumen de entregas durante los últimos 5 años. Asimismo, el sector sigue progresando con un impulso positivo gracias a la ampliación de la cooperación con 36 países en su programa de comercio electrónico de la Ruta de la Seda. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Sputnik, portal que informó lo siguiente: Brasil producirá más de 182 millones de toneladas de soja en 2026, según estimaciones de la consultora Agroconsult. Dice que la nota que esta predicción de la consultora es respaldada por las condiciones climáticas favorables en la región o en regiones claves para el territorio brasileño y también por la expansión del área sembrada, que ha permitido rendimientos excepcionales en estados como Mato Grosso. Concluyó que ese incremento en la producción no solo fortalecerá las exportaciones brasileñas, sino que también impulsará el procesamiento interno para la producción de harina y aceite de soja, posicionando a la nación como el principal productor mundial de la oleaginosa. Revisamos ahora cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó uno de 59,25 por barril y esto representa una caída de $2.77. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $63.67, una baja de $2.85. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.30, un incremento de 52 centavos del billete verde. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía. En telesurtv.net, que es nuestro portal, hay mucha más información. Y le invito como siempre a seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más.